Una de las ventajas de la inmediatez en las series de espionaje es la necesidad constante de plantear ficciones geopolíticamente oportunas. El antagonismo internacional siempre ha sido pilar de la industria cinematográfica norteamericana, y el gobierno venezolano, el de Chávez y el de Maduro, parece ser el nuevo villano favorito. En la segunda temporada de Person of Interest, la trama gira alrededor de un exitoso estudiante de ingeniería y su novio, un ex-marine que participó en la guerra de Irak. Ambos intentan destapar una red de corrupción que desvía los fondos destinados a indemnizar a las familias de soldados muertos en acción a una cuenta en el Banco de Venezuela. Sus protagonistas, el exagente de la CIA John Reese y el magnate Harold Finch, sacan a la pareja de apuros, eximiéndolos de haber expuesto tratos ilícitos entre figuras clave del gobierno norteamericano y venezolano. Tiene una cuenta en Venezuela. ¿Es lo que queríais? Y mucho más. Aquí hay más de 30 millones. Su fundación ha robado 30 millones. Homeland es la serie favorita de Barack Obama desde su primera temporada. Si bien el villano es el terrorismo islámico, Venezuela no se quedó atrás. El primer episodio de la tercera temporada sitúa al agente de operaciones especiales Peter Quinn en Caracas, durante una misión internacional y simultánea para asesinar enemigos del Estado. Caracas vuelve en el tercer episodio titulado Tower of David, donde el protagonista, Nicholas Brody, es prisionero. Aunque la escenificación de Caracas esté repleta de errores geográficos, como ubicar la frontera colombiana cerca de La Guaira, el centro de la trama es que el sargento Nicholas Brody despierta en la favela vertical más famosa de América Latina, cuya construcción, iniciada en 1990, aspiraba a ser una suerte de Wall Street en el centro de la capital venezolana. The Newsroom cuenta la historia del departamento de prensa de un canal de televisión. En el primer episodio, el candidato de oposición de las elecciones presidenciales de 2012, Enrique Capriles Radonsky, aparece de fondo en una de las pantallas de la sala de redacción. Las elecciones presidenciales tuvieron lugar en octubre y ganó Hugo Chávez. 2 meses después, el recién electo presidente anunció que su cáncer había regresado y se iría a tratar a La Habana, designando a Nicolás Maduro como segundo al mando y sustituto en caso de muerte. Chávez desapareció de la escena pública hasta la confirmación de su muerte en marzo de 2013. Hasta ahora, la mención más frontal a Venezuela fue hecha en Legends, serie que en el tercer episodio de la primera temporada muestra el interrogatorio y tortura de un mercenario que finalmente revela el nombre de un poderoso comprador de armas biológicas. El hombre dice Maduro, y las armas son para el Partido Socialista Unido de Venezuela, preocupado por las protestas estudiantiles. La escena apenas supera el minuto. Aún así, despertó la ira de los altos jerarcas del régimen venezolano, llevando a la cadena que emitió la serie a publicar un comunicado disculpándose con el agraviado Maduro. Según el canal, todo formó parte de un escenario de ficción. Desde Breaking Mainstream recordamos que en febrero de 2014, las protestas estudiantiles en Venezuela fueron reprimidas, especialmente las del 12 de febrero, dejando un saldo de al menos 43 muertos, todos ejecutados entre febrero y junio del mismo año. Una investigación periodística del diario Últimas Noticias pudo reconstruir mediante videos de celulares de protestantes, vecinos y cámaras de seguridad de la zona los asesinatos del 12 de febrero a manos de funcionarios del gobierno de Maduro. Entonces no fueron armas biológicas, pero sí hubo preocupación por las protestas y trágicas consecuencias. Para muestra, el reportaje de Últimas Noticias ganó el premio García Márquez de Investigación Periodística. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete.